Bien, vamos a dar comienzo a esta sesión del día de hoy. Esperemos que los compañeros, en las sesiones anteriores también ha estado ocurriendo que comenzamos con menos gente y se van incorporando sobre la marcha los demás compañeros. El día de hoy vamos a concluir este curso de actualización de conocimientos dedicado al tema de la substitución real del consumo bajo el capital, la teoría desarrollada por Jorge Veraza desde hace ya cerca de 4 décadas y que ha venido tratando, tematizando en distintos trabajos, distintas investigaciones en los que va abriendo investigaciones sobre distintos problemas centrales del capitalismo contemporáneo desde la perspectiva de las posibilidades de la revolución proletaria, la revolución comunista, a partir de una investigación que consistió originalmente en un desarrollo de la teoría de Marx, una investigación minuciosa que sirvió de base para los posteriores desarrollos en cada uno de los ámbitos que ha ido abordando y que de los cuales tenemos una muestra en una compilación, en una antología que se publicó como un solo volumen en 2011 y que fue premiada el año pasado, obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y que en la que se reúnen distintas partes de varios libros, de una docena de libros aproximadamente, y que representó esta premiación un reconocimiento no solo al trabajo de tanto tiempo desarrollado por Jorge Veraza, sino pues un reconocimiento, como el premio lo indica, al pensamiento crítico. Es un premio muy importante, en el idioma español es el más importante que hay a este tipo de trabajo y que hoy vamos a presentar para concluir este seminario, este curso. En esta presentación contamos con la presencia de Edur Velasco. Él es el profesor de la UAM Azcapotzalco, es muy conocido por su trabajo, su actividad sindical, pero también por sus investigaciones sobre el capitalismo contemporáneo. Y estamos preparando un libro, una publicación sobre la guerra contra el narco en México, la guerra contra el narcotráfico, abordada desde una perspectiva geopolítica y también desde el punto de vista del movimiento obrero. Edur ha sido un investigador desde hace muchos años sobre el movimiento obrero en México, sobre las condiciones del trabajo de la población y también de este contexto internacional. Y también lo va a comentar este libro Armando Bartra, es profesor actualmente en esta unidad, Xochimilco, de la UAM. Él creo que es también un autor muy importante de nuestra editorial, junto con Jorge, Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, son los autores representativos de la editorial Itaca. Actualmente pienso que Armando y Jorge son los investigadores, los científicos sociales de izquierda más importantes, los pensadores de la izquierda mexicana más importante, quizás incluso de la latinoamericana. Armando fue un maestro de nosotros, además de muy querido y muy antiguo amigo. Él recibió el doctorado honoris causa hace 2 años por la Universidad de Córdoba, en Argentina, y él ha estado publicando recientemente muchos trabajos en los que se ha dedicado a investigar, a explorar también las derivas del desarrollo capitalista contemporáneo desde la perspectiva
de los movimientos sociales, los movimientos de resistencia, y ha estado desarrollando muy acuciosamente esta investigación recientemente, lo que pues, vuelve especialmente interesante esta reunión, el comentario que él nos pueda hacer del trabajo de Jorge. Esta ocasión es realmente muy importante porque vamos a ver un diálogo y una convergencia de dos muy desarrollados proyectos de investigación, de los más importantes que se están llevando a cabo actualmente. Y pues paso entonces, sin más preámbulo, a darle la palabra a Edur Velasco para que él nos presente sus comentarios. En segundo lugar va a exponer a Armando Bartra, y finalmente Jorge hará su intervención para comentar lo que corresponda, y después abriremos un espacio, como en las sesiones anteriores, para que podamos tener un intercambio de ideas, comentarios, preguntas que ustedes quieran hacer. Le dejo la palabra entonces a Edur. Comienzo incluso narrando lo que me sucedió, que lo dejé incluso para la sesión como punto de partida, incluso a lo que es el texto del reencuentro de Marx con América Latina, este gran clásico escrito por Jorge Veraza, dada la profundidad y la fertilidad de sus ideas y el potencial de las mismas para, como se diría en portugués, posibles desdoblamientos. Comienzo con la narración de por qué me encuentro en este triste estado. El viernes pasado me desplazaba del estado de Morelos hacia la Ciudad de México, y en el punto en donde comienza el Distrito Federal ya ven que de 3 carriles se pasa a 2. Y avancé, iba yo con buen paso por el carril que me correspondía, el carril izquierdo, y en el momento en que estaba rebasando a un tractocamión de doble remolque, se me abalanzó, literalmente me lanzó el camión para prácticamente aplastarme contra el muro central. Bueno, la situación fue verdaderamente muy difícil, estoy vivo, pero muy golpeado, pero quiero comenzar con una reflexión en términos de lo que significa este tipo de transporte y su despliegue masivo en las carreteras mexicanas en años recientes. El momento en que se firma el Tratado de Libre Comercio, el número de containers que llegaban a los puertos mexicanos no rebasaban los 300,000 containers. En el curso de los siguientes años, el despliegue del mercado mundial implicó que mucho del comercio internacional de la República Popular China se desplegara inicialmente por el oeste de los Estados Unidos, fundamentalmente en 4 grandes puertos: el de Seattle, el de Tacoma, que queda en el estado de Oregon, desde luego en el puerto de Oakland, que queda en el área de la bahía, y en lo que es el puerto de San Pedro. Si ustedes recorren estos puertos verán como hay montañas de contenedores, literalmente. Y rápidamente se saturaron, poco tiempo de iniciarse este comercio gigantesco a la República Popular China con el resto del mercado mundial. Paradójicamente, el gran mercado norteamericano con China no está en la costa oeste. La costa oeste sigue siendo una zona con una cierta baja densidad de población. Del total de los 330 millones de habitantes de Estados Unidos, en la costa oeste estará 1/4 parte o menos incluso.
El grueso de la población de Estados Unidos se encuentra en la zona del este, en las viejas zonas urbanas de su territorio, que va desde los Grandes Lagos hasta la desembocadura del Mississippi y todos los estados que llegan hacia el Atlántico. Entonces, el resultado es de que México empezó a convertirse en un inmenso corredor de este tráfico entre las costas, por su propia estrechez. El territorio mexicano es mucho más delgado, más estrecho, y empiezan los grandes puertos mexicanos, Manzanillo, Topolobampo, desde luego Acapulco, ¿no? A convertirse en rutas para desplazar masivamente cientos de miles de contenedores de una costa a la otra. El resultado es que de 300,000 contenedores que se movían a principios de los años 90, el último dato que hay es de que se movieron cerca de 5 millones de contenedores el año pasado. Y el hecho entonces es de que todas las vías de comunicación del país están tomadas por esta industria del transporte salvaje, que ha conducido incluso a que la mortalidad en las carreteras mexicanas se incremente de una manera sin precedente. Son miles las personas que mueren cada año en las carreteras mexicanas, en muchos casos involucrados en este tipo de transporte, los dobles semirremolque, ¿no? En una industria floreciente, ¿no? Pero que se realiza a partir de esta ocupación literalmente de las carreteras mexicanas por el comercio mundial. Sería un claro ejemplo, en este caso, de subsunción del territorio mexicano a lo que es todo este proceso de circulación masiva y mundial de la mercancía, ¿no? Pero jamás había adquirido un carácter tan tanático. Es uno de los grandes temas que desarrolla Jorge en su libro. Entonces, me disculpan, yo realmente me encuentro en muy mal estado, entonces mi intervención va a ser particularmente breve, incluso espero no haberme extendido ya en esta introducción más de la cuenta. El texto de Jorge es un clásico y se inscribe en una vena muy profunda de la relación entre el marxismo y América Latina. Nos podríamos remontar a los grandes debates que hubo en el año de 1929 entre José Carlos Mariátegui y buena parte de lo que eran los ideólogos de una versión positivista del marxismo y que ya estaban presentes en aquel momento en este evento que tuvo lugar, repito, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el año de 1929, en junio de 1929. Se trataba del primer congreso organizado por la Internacional Comunista de todo lo que eran las agrupaciones, organizaciones, partidos que se asumían como parte, digamos, del gran proyecto definido por la Revolución Rusa en términos de la construcción de un proyecto revolucionario a nivel mundial, la Tercera Internacional. Se suponía que era el gran evento en donde por primera vez los marxistas de América Latina iban a reflexionar sobre la condición particular de las sociedades de América Latina y las implicaciones y vínculos que esto tenía con las grandes luchas del movimiento obrero en los países centrales de aquella época. En aquel entonces, Mariátegui, con mucha intuición, va a rechazar el carácter o la definición más rígida que hacía buena parte de los dirigentes del movimiento obrero latinoamericano que
asumían, digamos, el marxismo revolucionario de la Tercera Internacional, que sostenían el carácter democrático burgués de la revolución en América Latina, sus tareas en términos de romper, digamos, con las trabas feudales al desarrollo del capitalismo y finalmente la importancia lo que sería el establecimiento de formas de democracia avanzada, ¿no? En las cuales pudiera ir embarneciendo un movimiento obrero y un movimiento sindical poderoso dentro de lo que sería, digamos, el despliegue, ya sin las trabas precapitalistas, de sociedades modernas en las cuales emergiese un proletariado fuerte y con ello, digamos, dar curso a lo que sería la constitución del sujeto revolucionario, ¿no? De la clase obrera como consecuencia del propio desarrollo capitalista de América Latina. Mariátegui va a rechazar y se va a confrontar con estas tesis sostenidas por buena parte de la incipiente burocracia de los partidos comunistas de América Latina, y va a resaltar que no había salida burguesa a la condición específica de América Latina, que el carácter de la revolución tendría que ser desde un inicio un carácter socialista, y que la única posibilidad para reconstruir el tejido productivo comunitario de América Latina pasaba necesariamente por asumir la existencia de un bloque, de un conjunto de sujetos, no de uno solo, sino de una multiplicidad de ellos, que desplegasen lo que Jorge Veraz ha definido después como fuerzas productivas procreativas, como la única posibilidad para constituir el tejido social indispensable para la construcción de la única modernidad posible para América Latina, que tendría que ser socialista. La confrontación entre Mariátegui y la Tercera Internacional fue muy áspera, concluyó de una manera muy abrupta por la muerte de Mariátegui pocos meses después de la Conferencia de Partidos de Buenos Aires, pero quedó, digamos, planteada desde aquel momento este gran debate dentro del marxismo en América Latina. Correspondía, digamos, a lo que era la incipiente clase obrera de América Latina, construir un proyecto para desarrollar el capitalismo, para potenciar el desarrollo capitalista, deshaciendo o desbloqueando, desbrozando el camino para propiamente garantizar una presencia masiva de las fuerzas productivas capitalistas dentro del continente, y a partir de ello, digamos, preñar América Latina con lo que serían las herramientas, las fuerzas, los recursos, pero sobre todo el sujeto con el cual llevar adelante una transformación radical de la misma, o, como sostenía Mariátegui, las características de la inserción de América Latina dentro del mercado mundial hacían que esto fuera
una utopía tanática que nunca iba a poder desplegar lo que es la potencialidad endógena de un desarrollo capitalista denso, es decir, la constitución de los elementos subjetivos del desarrollo de estas fuerzas productivas densas, y que lo único que traería, digamos, el aumento de la composición orgánica y el despliegue de estas fuerzas en América Latina sería su contrario, la devastación y la destrucción de sus verdaderas fuerzas que residían propiamente en el poderío de sus viejas culturas, de sus viejas tradiciones y de su sujeto antiguo, las viejas comunidades y los elementos asociados con el valor de uso y con la reproducción del valor de uso presentes en América Latina desde antes del capitalismo, previas al capitalismo. Digamos, hay una gran reflexión de Mariátegui en ese sentido, retomando la importancia de todas las viejas tradiciones comunitarias de los Andes y del movimiento campesino e indígena del Perú y de la zona andina, como una raíz profunda con la cual finalmente se podría enhebrar lo que sería la construcción de un proyecto socialista en el continente. Esto es primera escena. Segunda escena. Hace 2 semanas, 3 semanas, 10 de junio, 11 de junio, antes de que estallara el movimiento en Brasil, me encontraba en Nueva York porque fui a la presentación de un libro mío en el Left Forum, que es un gran evento que organiza la izquierda norteamericana ANCO. Iba a presentar un libro que se llama Big Business, Unions and Workers in the Formation of North America. El título real es Centrales Continental Crucible. Pero junto con este evento había, digamos, realmente una serie de eventos muy significativos, muy poderosos, en donde participó Noam Chomsky, participó Oliver Stone, participó Álvaro García Linera. Es impresionante el resurgimiento del marxismo dentro de Estados Unidos. Es realmente notable, digamos, la difusión, el despliegue, la curiosidad intelectual que despierta entre miles y miles de jóvenes, dirigentes, militantes sindicales, ecologistas. Hay un proceso de recuperación del marxismo en Norteamérica sin precedente. El evento reúne a miles de personas y en lo que fue el evento central del Left Forum en Nueva York se presentó el vicepresidente Álvaro García Linera. Y en lo que fue el despliegue de su discurso, como él mismo lo reconoció, fue una recuperación esencialmente de las tesis de Jorge Veraza Urtuzúaztegui, como él mismo lo planteó, en un discurso que tuvo un tremendo impacto en la audiencia. En un gesto que a mí me parece además una enorme generosidad por parte de Álvaro García Linera, porque hizo reconocimiento a la obra de Jorge Veraza como una de las obras más fecundas para dar cuenta de las vicisitudes, dilemas y avatares de la revolución en América Latina. Había miles de gentes. Ahora, ojo, fue muy curioso, porque el discurso de Álvaro García Linera fue un discurso en español y lo iban traduciendo simultáneamente al inglés. Y es aquí en donde yo quiero señalar la necesidad de que la obra de Jorge Veraza se traduzca al inglés, en primer lugar, pero no solamente a él. Y ello incluso por la naturaleza misma de la obra de Jorge.
En el caso de la obra de Jorge, se puede distinguir en las entrelíneas de sus textos muchos conceptos que realmente alcanzan su plenitud cuando se traducen ni siquiera al inglés, al alemán. Por ejemplo, el concepto de medida del capital. En inglés podríamos traducirlo, ojo, porque yo me daba cuenta de las dificultades que tenía el traductor de Álvaro García Linera a la hora que estaba desarrollando los conceptos de Jorge Veraza para traducirlos propiamente al inglés. No daban cuenta, digamos, de la potencia que tienen en castellano, pero, digamos, tampoco de su enorme potencial, incluso si lo remitimos al alemán. Como todos los marxistas siempre hemos tenido la aprehensión y la ilusión de algún día poder leer en alemán. No creo que no haya marxista que no haya pasado por algún curso de alemán, ¿no? Yo lo reconozco, el intento fue malogrado, pero quiero decir que al menos lo intenté, ¿no? Y bueno, a partir de eso, digamos, puedo más o menos leer en alemán. Y, por ejemplo, el concepto de medida del capital en alemán se traduciría como capital más, muy distinto del concepto de masa de capital, que se traduciría como capital Masse. Y lo curioso es que en alemán este concepto, que en el caso, digamos, del castellano se tiene que desdoblar en dos palabras, en alemán aparece como un concepto amalgamado en una sola dimensión, lo cual le da un carácter singular que potencia, digamos, su dimensión. En el caso, por ejemplo, de otra palabra que realmente no existe en castellano, cuando leía yo el texto de Jorge, por ejemplo, el concepto de equivocidad no existe como tal en castellano. Sin embargo, sí existe en alemán, como tauschen, ¿no? O tauschen, ¿no? Lo mismo, digamos, otros conceptos, mismo de totalidad, ¿no? Como Gesamtheit, ¿no? O, digamos, uno más habitual, el de subsunción, como Subuntauchen, ¿no? Entonces, en términos generales, mucho del buen marxismo de Jorge se deriva, digamos, de esta capacidad para desplegar con toda su complejidad. El marxismo original está dado, digamos, también en cierto sentido a un idioma, digamos, la traductibilidad del capital a otros idiomas siempre será imperfecta. Y yo quiero, digamos, en este sentido, resaltar la importancia de la obra de Jorge, porque logra desplegar la complejidad de muchos de los conceptos originales del marxismo más clásico para la situación específica de América Latina, logrando algo que Gramsci ha señalado como una de las grandes virtudes de aquellos marxismos que son profundos, originales y auténticos. Voy a remitirme a lo que decía Gramsci y concluyo ahora sí con una frase de María Rosa. Gramsci decía que las ideas son universales cuando brotan en un contexto distinto con la misma naturalidad con la que brotaron originalmente, como si fueran dichas por primera vez. Y eso es lo bueno del marxismo de Jorge Veraza. El marxismo de Jorge Veraza surge para América Latina con la misma naturalidad, con la misma espontaneidad, con la misma frescura, como si emergiera por primera vez a los ojos del mundo. Con lo cual se logra finalmente, y regreso al punto de partida de mi exposición, ¿no? Tercera escena, con José Carlos Mariátegui, que advertía frente al marxismo con lenguaje de madera de los positivistas de su época, que el marxismo en América Latina jamás sería calca o copia, solamente podrá emerger como creación heroica. Y ese es el esfuerzo que hoy saludamos, la creación o recreación heroica del marxismo por Jorge Veraza. Muchas gracias.